GPT-3 es el último y más poderoso modelo de inteligencia artificial jamás creado, desarrollado por OpenAI. Seguramente ya han visto algunos de los ejemplos más impresionantes de lo que es posible hacer con este nuevo modelo, pero si no les enseño algunos de los que se han vuelto más virales en Internet. Uno de los ejemplos que se muestra en el sitio de OpenAI es que tú podrías estar en Excel trabajando y sin la necesidad de darle información adicional, tú podrías pedirle a GPT-3 que te genere una tabla con información dependiendo de los headers o los encabezados que tú le pongas en Excel. Solo describiendo el tipo de información que tú necesitas y GPT-3 te completa toda la información, de nuevo, sin tener un contexto anterior al que te estoy contando. Otro ejemplo muy poderoso es que tú podrías estar navegando por la Wikipedia, ver un artículo y si quisieras que GPT-3 te conteste ciertas preguntas, tú podrías preguntárselo de forma natural, como se lo preguntarías a alguien, y GPT-3 es capaz de devolverte una respuesta, pero con la característica de que la pregunta no estaba textualmente en el texto, es decir, GPT-3 tuvo que analizar ese texto para poder devolverte una respuesta que está conformada por toda la información que está en el artículo. Otro de los ejemplos, y que a lo mejor se hizo muy popular por temas de desarrollo o diseño web, es el tema de que tú puedes en una cajita de texto decirle a GPT-3 qué es lo que necesitas. ¿Quieres un botón? A lo mejor una interfaz gráfica, un sitio web completo, solo escribiéndolo como si se lo estuvieras pidiendo a otra persona. Y este modelo de AI es capaz de generarte ya sea el código, ya sea la interfaz gráfica o ya sea todo el sitio web, sin la necesidad de que tú hayas interferido en algo más que solo decirle lo que necesitabas. Y además todo esto te lo genera de forma correcta. O también podrías pedirle que te genere el código de una aplicación con ciertas características. De nuevo, aquí lo impresionante no es como tal que tú le expliques como si le hablaras a una computadora, sino que el texto que tú introduces lo haces de tal forma que se lo estuvieras platicando a alguien más o le estuvieras pidiendo a alguien más que te generara ese código. Otro de los ejemplos que son quizá de los más impresionantes es que hay quien construyó una aplicación en la cual tú solamente ingresas el nombre de un personaje famoso o alguien que es muy popular y el modelo es capaz de generarte una conversación de preguntas y respuestas en torno a ese personaje. Tú, sin haber mencionado previamente que ese personaje se dedica a tal cosa, GPT-3 es capaz de obtener cierto contexto sobre ese personaje y a partir de ahí empezar a explicarte o narrarte lo que hace o que te hable sobre ciertos temas de ese personaje específico. Continúa la conversación a nivel de preguntas y respuestas con respuestas que son coherentes y que sí tienen sentido. Es impresionante porque a partir de unas pocas sentencias de texto, este modelo de AI es capaz de entender lo que le estás pidiendo y generarte una respuesta coherente, correcta y de acuerdo a lo que estás necesitando. Pero la pregunta aquí es ¿cómo funciona un modelo como este? Empecemos con algunos conceptos básicos de Machine Learning o de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que probabilidad y estadística en su forma más pura. ¿Esto qué quiere decir? Operaciones de datos y probabilidades en las cuales el factor importante es determinar si un dato es más probable que sea o que esté relacionado con algún otro dato. Por ejemplo, imagínense que queremos crear un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de reconocer la imagen de un coche. Algo que necesitamos hacer es entrenar a nuestro modelo de inteligencia artificial para que aprenda a través de miles o millones de imágenes a diferenciar un coche a lo mejor de un caballo o de un edificio. Los modelos de inteligencia artificial de Machine Learning o estos modelos probabilísticos no entienden como tal una imagen. Lo que hacen es descomponer la imagen en píxeles y a su vez estos píxeles en números para poder crear relaciones. Una vez que tienen estas relaciones, lo que hacen estos algoritmos es crear clasificaciones. Con estas clasificaciones se les asigna un peso a los datos de entrada que recibe este algoritmo para identificar qué tan probable es que esa imagen convertida en datos se relaciona con lo que queremos saber, que en este caso es si esa imagen es de un coche o no. Es por eso que uno de los principios básicos de estos modelos de inteligencia artificial es que necesitan muchísimos datos de entrada para irse entrenando y conforme se van entrenando, los modelos o los algoritmos se van ajustando
para poder tener una mejor clasificación de la información. Entre más datos le metamos a nuestro modelo, mayor va a ser la facilidad que tenga para cuando nosotros le demos una imagen, pueda determinar si se trata de un coche o no. Para tener una idea de con cuántos datos está siendo entrenado GPT-3, podemos analizar su versión anterior, que es GPT-2. GPT-2 fue entrenado con 1500 millones de parámetros. Quiere decir que tiene un universo de ese tamaño en la cual busca relaciones, busca clasificaciones y al final, dependiendo de la pregunta o el dato que tú necesitas, él trata de sacar la probabilidad de que la siguiente respuesta que genere sea lo más acercada al 100% de probabilidad. GPT-3 fue entrenado con 175,000 millones de parámetros, lo que equivale a prácticamente haber sido entrenado con toda la Wikipedia, con todos los sitios web que hay en Internet, con redes sociales, con libros físicos, digitalizados, toda la información que hoy tenemos en Internet, casi toda, fue utilizada para poder entrenar a este modelo. Entonces estamos ante obviamente un modelo que es capaz de entender prácticamente toda la información que tenemos en Internet. GPT-3 es también un muy buen ejemplo de cómo se puede crear sistemas NLP o Natural Language Processing. ¿Qué quiere decir esto? Que GPT-3 es capaz de entender lenguajes, traducirlos, generar conversaciones con preguntas y respuestas, escribir poemas, escribir textos largos, leer documentación o texto y a partir de ahí generar resúmenes, generar nuevo texto y resolver problemas matemáticos sencillos. Sin embargo, GPT-3 tampoco es perfecto. GPT-3 tiene la desventaja de que, a pesar de que fue entrenado con prácticamente toda la información que está disponible en Internet, tiene la única desventaja de que sigue sin comprender lo que está generando. Es decir, que GPT-3, para generarte una respuesta que es coherentemente correcta, que no tiene ningún sesgo o parecería que está escrita por otro ser humano, realizó todas las operaciones que les comenté anteriormente con base en estos algoritmos matemáticos para generar probabilidades y escoger cuál va a ser la mejor respuesta. Sin embargo, no significa que esa respuesta sea generada porque entiende cuál es la pregunta y entiende por qué debería ser esa respuesta. En otras palabras, simplemente recibió datos, generó datos nuevos que, digamos, tienen una relación con los datos originales y están clasificados de tal forma, pues que a nivel de percepción es una respuesta correcta. Sin embargo, no es que haya entendido la pregunta, no es que haya visto la imagen y entendido por qué esto es un coche, sino que al final todo está transformado en datos, algoritmos, estructuras que le permiten generar respuestas que son coherentes. La pregunta que muchos se hacen es si este tipo de modelos de inteligencia artificial podrían llegar a sustituirnos eventualmente en un futuro o en un corto plazo. Me refiero a si una inteligencia artificial que ya te genera textos o ya te genera información basada en información previa es capaz, por ejemplo, de eliminar a periodistas o eliminar a gente que crea noticias, ya que no necesitas como tal personas que se dediquen a investigar si este modelo ya tiene toda la información que se está generando en Internet. O si necesitas programadores o si necesitas a diseñadores o gente técnica cuando este modelo ya es capaz de generarte código, diseño, escrituras, poemas, redacciones, te puede resolver problemas sin la necesidad de que un humano interfiera en el proceso. Por ejemplo, piénselo con el tema de los bots. Hoy en día ya muchísimos servicios aplican estas soluciones de bots. Lo que hacen estos bots es justamente evitarse la tarea de tener a alguien, a una persona que esté, digamos, esperando a que alguien le contacte por un chat. Dependiendo del sector en el que trabajes, seguramente hay ya muchísimas soluciones automatizadas en las cuales, ya sea a través de mucha o poca inteligencia, ya se realizan ciertas actividades o procesos sin la intervención de un ser humano. Entonces, en este tipo de escenarios, GPT-3 lo único que hace es abrir la posibilidad de que estos servicios que ya están totalmente automatizados y sin la intervención de ningún ser humano, pues puedan ser mejorados, que ese chatbot pueda entenderte mejor y pueda resolver tus dudas o acercarte a una solución de una forma mucho más rápida, natural y sencilla. La oportunidad que yo veo
en este tipo de soluciones es que nos da esa posibilidad de seguir cambiando y cambiando, digamos, nuestra perspectiva de trabajo en un tema más de planeación, de visión, de enfoque y de innovación. No tanto en enfocarnos en los temas técnicos que seguramente este tipo de soluciones pronto va a poder realizar, sino enfocarnos en que este tipo de inteligencia artificial sigue sin comprender el objetivo de lo que nosotros queremos lograr. Es solamente un medio y nosotros sí tenemos la capacidad de planear, de dirigir, de liderar basado en otro tipo de información que hoy en día la inteligencia artificial no tiene y que seguramente no va a tener. Solamente tomando el principio de que GPT-3 está generando respuestas a partir de conocimiento previo, podemos tomar eso como una ventaja para nosotros de que nosotros somos al final los que seguimos creando conocimiento desde cero o también generando conocimiento con otro tipo de experiencias, más allá de solamente lo que existe en Internet. Por eso creo que es una ventaja el aprovechar este tipo de soluciones para que justamente se mejoren aquellos procesos en donde ya están automatizadas las cosas y nosotros sigamos en este tema de arquitectar o de planear o de dirigir aquellas actividades en donde lo único que necesitamos es que el tema técnico lo deleguemos a un sistema. Entonces espero les haya gustado este pequeño video. La intención es justamente que pudiéramos comprender cómo funciona este modelo de inteligencia artificial que se ha hecho muy popular estos últimos días, pero también comprender cuáles son los beneficios o desventajas que pudiéramos llegar a tener en un futuro cercano. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.